pero vendría siendo todas por ahí, en un capítulo en el cual ya van a encontrar toda la información que corresponde al tema de hoy. Este sistema, que se denomina sistema óseo, hace parte de una gran familia, y esa gran familia es un tipo de tejido que se llama tejido conectivo. Para poder entender a qué familia pertenece el sistema óseo, se deben comprender primero que hay 4 grandes tipos de tejidos en el cuerpo, y esos tejidos son los siguientes. Existiría un primer tipo de tejido que se va a llamar el tejido epitelial. A este tejido epitelial es donde van a estar las estructuras o las células que sirven para recubrir órganos o producir secreciones a través de glándulas. Ese vendría siendo uno de los tipos de tejidos, los 4 grandes tipos de tejidos. El segundo es una familia que se llama tejido conectivo. Con respecto a este tejido conectivo, particularidades. Es que ahí pueden existir cosas como el cartílago, la sangre, la grasa, tejido que se llama un tejido que se llama conjuntivo, y además el tejido óseo. Es decir, la familia a la cual pertenece el tejido óseo es un grupo enorme que se va a denominar tejido conectivo. Ahí es donde él tendría su origen. Este tejido conectivo está estrechamente ligado a los otros dos, a tejido nervioso y a tejido muscular. Tejido nervioso, eso es tema del próximo semestre, y tejido muscular, pues lo vamos a ver en segundo corte. Vamos a ver aquí la parte de músculo esquelético y de músculo cardíaco. Y aquí hay que hacer una parte de información por parte del director Andrés Solórzano. Resulta que en la universidad hay una actividad académica. Esa actividad académica se realiza entre el 4, el 5 y el 6 de septiembre. Entonces, en esos días. El 4 es un día para pacientes, para evaluarlos en riesgo cardiovascular, y el 5 es una actividad académica sobre temas de corazón. Entonces, por parte de la dirección se ha designado que ustedes, como estudiantes del primer semestre, van a ser los que van a asistir a esa actividad académica. O sea que para ustedes es obligatorio. Como tiene que ver con lo mío, pues entonces habrá una nota o algo dependiendo de esa parte de la actividad, pero esa es obligatoria. El 6 hay algo que no es obligatorio, pero el que lo desee y le guste senderismo y todo eso, lo puede hacer, porque viene haciendo una caminata. Esa caminata es previa inscripción, porque la inscripción es porque hay que ir con una camiseta, y la camiseta se la dan pues, a los que se inscriben. Entonces, esa vendría siendo. Entonces, la caminata no es obligatoria, pues sería bueno para los que quieran. También tiene nota. De actividad física, nota cardiovascular, pero la de asistencia obligatoria sí. Asistencia obligatoria sí. No para este corte, obviamente, porque ya habríamos terminado todo lo demás, pero sí para donde estaríamos viendo ya lo del corazón. Volviendo al tema, pues entonces el tejido óseo hace parte de esto que se llama el tejido conectivo. ¿De qué se hablará hoy? De 4 grandes cosas: de una introducción del sistema óseo, de los 2 tipos de esqueletos, de los 5 tipos de huesos y de las células del tejido óseo. Entonces ese vendría siendo el temario de lo que vamos a manejar. Entonces, continuemos. Primero, la parte introductoria. Esto que permite que nosotros nos desbaratemos, no nos desbaratemos. El tejido óseo es un conjunto de 206 huesos. Ese es el total de huesos que tendríamos nosotros. Los niños tienen más por una particularidad, y es que los niños tienen huesos que todavía no se han fusionado. Entonces, como no se han fusionado, el número vendría siendo más, pero al final se van a terminar fusionando. Y estos 206 huesos se van a acoplar en más o menos unas 100 articulaciones, y a estos 206 huesos se le van a pegar aproximadamente unos 600 músculos.
El movimiento depende de la combinación de hueso, articulación y músculo. No es posible hacerlo solamente con el hueso, no es posible hacerlo solamente con el músculo. Tienen que existir combinaciones. ¿Qué sucede con estos 206 huesos que pertenecen a un tejido conjuntivo? Que en ese tejido conjuntivo, yo les hablé, hay grasa, hay sangre, hay todo lo demás. Entonces, ¿qué los diferencia de todo eso? Lo diferencia es el hecho de que lo que está por fuera de la célula está calcificado. Yo tengo células en el tejido óseo, con todo lo de una célula, núcleo, ribosoma, retículo endoplasmático, y por fuera va a existir una sustancia fundamental que está calcificada. Ese hecho de que esté calcificada es la diferencia con todos los demás, con la grasa, con la sangre. Ese es entonces el punto de inflexión. Este tejido óseo puede tener dos grandes características. La primera es que el hueso puede ser duro. ¿Qué le confiere dureza al músculo? Unas sales. Y esas sales no tienen vida, se llaman sales inorgánicas. Y estas sales inorgánicas representan aproximadamente 2/3 del peso seco de un hueso. Esto solo no le va a dar toda la dureza al hueso. Es decir, si yo cojo un hueso y lo quemo, al someterlo al fuego, quedan solamente sales inorgánicas. Y eso no hace que el hueso se vaya a volver cada vez más duro. Es más, se puede volver ceniza. Se podría entonces quedar ahí ya fragmentado. Entonces, esa dureza hay que mezclarle a otras cosas, pero la esencia vendrían siendo esas sales minerales que son calcio y fósforo. La otra característica es la plasticidad. El hueso tiene unas sustancias que impiden que se quiebre fácilmente y que permiten que pueda tener cierto rango de movilidad el propio hueso o de tensión sin llegar a quebrarse, y eso lo da el colágeno. Esto tendría siendo la otra parte. Si ustedes van al sur de aquí de Pereira y echan ya para el valle y están atravesando un pueblito que se llama Andalucía, en Andalucía mecatean todo lo que quieran y se encontrarán con un par de productos: gelatina de pata, negra y blanca. Eso es colágeno. ¿De dónde lo han sacado? Si lo han visto hacer, o el tirado, golpear y golpear y golpear y va quedando únicamente esa parte del colágeno. Si yo pongo no a quemar, sino a hervir un hueso, al hervir se pierden estas sales y queda solamente el colágeno. Entonces queda una parte ya recta. Esas son las dos grandes características físicas que del hueso. Si yo miro un hueso en una torta de componentes, esta vendría siendo la distribución. El hueso está hecho de un 30%, yo puse aquí un animalito para significar que está con vida. Entonces, el 30% de las cosas de un hueso tienen vida, y lo que tiene vida son células, es decir, estas que están acá. Estas se las explico al final de la clase: osteoblastos, osteocitos, osteoclastos. Son células que cumplen todas las características para poder decir que algo tiene vida. Primera característica para poder decir que algo tiene vida: homeostasis, que significa equilibrio. Segunda. Tercera, cambio que viene siendo dado por el morfoplasma. Entonces, esas características de decir que algo tiene vida es el 30%. Y hay algo que no tiene vida, las sales. Y ahí tendríamos al carbonato de calcio, son calcio, y al fósforo. Entonces, calcio y fósforo son sales, eso no tiene vida, eso es el 45%. ¿Esto qué le confiere? ¿Dureza o plasticidad? Dureza, porque son las sales minerales. Lo que haga falta, el 25%, vendría siendo agua. Concurso de fotografía: lo que ustedes ven en rojo está calcificado, lo que ustedes ven azul es colágeno. Dureza o plasticidad. Plasticidad. Entonces, por eso algunos animales se pueden doblar, se pueden colapsar. Uno a veces ve un ratón y lo ve todo gordo y dice por ahí no cabe, pero se dobla y se mete. Tienen una parte de músculos que tendría siendo por elasticidad. Si hiciéramos un quiz y en ese quiz se les preguntara, anote todas las funciones que conozca del sistema óseo, normalmente la gente se queda con 3. Y esas 3 son las siguientes:
primera función que uno pensaría normal del hueso, sirve para soporte. Es decir, un cuadro rígido para que el cuerpo se pueda anclar, para que los músculos se puedan pegar. Esa es la primera. La segunda, la vimos en la sesión pasada, protección. Entonces los huesos forman cavidad craneal, forman la cavidad vertebral, la cavidad torácica, por proteger el encéfalo, la médula, el corazón, los pulmones. Y esa vendría siendo la segunda. Y la tercera función no la puedo ver sola, vendría siendo el movimiento. El movimiento es gracias a que a ese músculo yo tengo unos tendones que se van a poder pegar a esta estructura que vendría siendo el tejido óseo. Y esas vendrían siendo tres de las más usuales para pensar. Tres no tan usuales, tendríamos por acá. Uno, la homeostasis mineral. ¿Qué es homeostasis? Equilibrio. Y mineral, ¿qué minerales hay en el hueso? Calcio es uno, fósforo es otro, dureza o plasticidad. Dureza. Entonces, esos minerales están ahí. El cuerpo tiene que tener calcio. El calcio es esencial para poder cubrir muchas funciones bioquímicas. Por eso se guarda como almacén en el retículo endoplasmático liso. Entonces, siempre va a tener calcio. Pero el calcio está circulando muy poquitico. ¿Dónde lo guardo? ¿Cuál es el almacén? Si lo necesito tanto, el hueso. Entonces el hueso es el almacén esencial para poder guardar y tener este equilibrio del calcio. La otra función no tan comúnmente conocida es esta: producción de células de la sangre. Toda célula que esté circulando por nuestro cuerpo, un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, una plaqueta, eso nace acá, del hueso. Nombre técnico al proceso de nacimiento de células de la sangre, una nueva palabra con H: hematopoiesis. Entonces, hemato es sangre, poiesis es formación. Entonces, esto es formación de la sangre. Y eso se va a dar en unas estructuras que van a estar dentro del hueso, por eso hablamos más tarde. Y la última función, no tan conocida, es que el hueso sirve para guardar grasa. Esa vendría siendo la otra función. Existen unas células que son los adipocitos, citocélula adipograsa, y estos adipocitos son una muy buena reserva energética. Si yo comparo los tres macronutrientes, los carbohidratos me darían 4 kilocalorías por gramo, proteínas me pueden dar 4 kilocalorías por gramo, la grasa me da 9 kilocalorías por gramo. Entonces es una muy buena fuente energética. Y esta energía la voy a guardar en el interior de los huesos, va a tener entonces esa reserva. Chucky lo dijo en el concierto en Barranquilla, y este año dijo, eso es lo que hace el sistema óseo, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Pues tendrían que yo darles unos spoilers, y esos spoilers los van a entender al final de esta clase, y es lo siguiente, y es que el sistema óseo interactúa con otros sistemas y va a regular, uno, el envejecimiento, va a regular la capacidad del músculo para fatigarse o no. Él tiene sus propias señales para producir y destruir hueso. Un buen funcionamiento óseo lo necesitan para el próximo martes porque contribuye a una buena formación de recuerdos. Entonces, para eso también es esencial. Y lo otro, fundamental también aquí, para poder tener un buen sistema de defensa. Entonces hay algunas cosas que parecen raras, como un hueso tiene que ver con la memoria, como un hueso tiene que ver con que yo tengo una capacidad de defensa, que se los explico al final de la clase. Este esqueleto, ¿con cuántos huesos? 206. Está diseñado es para el movimiento. Esa es la esencia de nosotros, movernos. Y del sistema nervioso, el movimiento, no tanto para pensar. El sistema nervioso fue diseñado para el movimiento. El movimiento puede solo no, tengo que tener unas estructuras musculares que me permitan hacer el movimiento. Y miren aquí, este conjunto de estructuras está muy bien diseñado para guardar el trote, para guardar el peso
la energía y los cambios que se van a dar aquí para poder hacer toda esta parte. ¿Cómo lo logra? Primero, este esqueleto, que son 206 huesos, los voy a dividir en dos grandes grupos. Primer grupo, un esqueleto que se llama esqueleto axial. ¿Qué sucede con el esqueleto axial? Que sigue el eje del cuerpo. Eso es lo que estaban respondiendo ustedes ahorita. Axial, axis, el eje del cuerpo. Y este eje del cuerpo, ¿quién lo compone? El cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Ese es el centro del cuerpo. Ya me devuelvo de diapositiva. Lo que está en azul vendría siendo el esqueleto axial, el cráneo, la columna vertebral, las costillas y aquí este hueso de enfrente que vendría siendo el esternón. Entonces lo que está en azul es esqueleto axial, que es el axis o el eje del cuerpo. El otro esqueleto, esqueleto axial son 80 huesos y ya por descarte, ya simple matemática, ya puedes saber cuántos huesos tiene la pendicular. Si el total son 206. ¿Cuántos tiene la pendicular entonces? 126. Entonces ahí la pendicular. Definición de la pendicular: se inserta en el axial, hace las extremidades superiores e inferiores, pero además tiene un par de cosas: cintura pélvica y cintura escapular. Me devuelvo. En azul, el axial. Esto es un miembro superior, otro miembro superior, miembro inferior, miembro inferior. Si yo miro aquí estas extremidades o apéndices, por ejemplo, apendicular, miren cómo estos apéndices se pegan por detrás con la escápula. ¿Esta escápula cuál es? ¿Siniestra o derecha? Siniestra. Esta es la siniestra. Y esta es la escápula contralateral. Entonces esta es la siniestra, la derecha, y esta escápula por detrás y esto que es la clavícula por delante me forman una cintura que llaman cintura escapular. En la pelvis, estos huesos que se llaman los ilíacos me van a formar una cintura que se llama la pélvica. Entonces a esta cintura pélvica se pegan los miembros inferiores y a esta cintura escapular se pegan los miembros superiores. Es las costillas, pero perdón, la clavícula pareciera que fuera de la pendicular, pero no es, porque hace parte de esta cintura. Entonces, ahí ya tendríamos los dos tipos de esqueleto, uno que es el axial y el otro que es apendicular. En este esqueleto, tanto en el axial como en el apendicular, podremos encontrar diferentes tipos de huesos. Entonces, tipos de huesos que hay, estarían: uno, huesos largos. Estos huesos largos son usualmente en las extremidades. Entonces tendríamos por acá, hoy, huesos de la región braquial, de la región antebraquial, femoral, crurosural, de esta de acá. Entonces ahí estaría esta parte de acá, son huesos largos. Van a existir otros tipos de huesos que ya son corticos. ¿Cómo se llama la región de la muñeca? Huesos del carpo, no, la región carpal. ¿Listo? Entonces en la carpal hay huesos del carpo y los huesos del carpo son chiquiticos. Entonces acá en cada uno de mis dedos habría una hilera de huesos. Entonces son 8 huesos que están aquí pequeñitos, muy chiquiticos. Entonces a eso se le ha denominado huesos cortos. La región del tobillo, ¿cómo se llama? Tarsiana o tarsal. Entonces los 8 huesos del tarso también son huesos cortos. Ahí ya tendríamos entonces huesos cortos, huesos largos. Los terceros son huesos planos. Todo hueso que ustedes aprendan de cabeza, que son en esencia los que van a aprender de órbita, entonces todos estos huesos van a ser planos. Si tienen que exponer sobre ellos, la primera vez que son huesos planos, todos, cualquiera. Y van a existir otros dos que no encajan. Uno por acá, las vértebras. No es largo, no es plano, no es cortico, es de mayor tamaño, entonces es un hueso que se va a denominar irregular. Y ahí tendríamos 4 de 5. ¿Sí? Y acá tendríamos entonces un tipo de hueso que se denomina sesamoideo. Y ese hueso sesamoideo significa que está
está libre. Ese es el que está aquí en la parte anterior de la rodilla. La parte anterior de la rodilla, ¿cómo se llama? Patelar. Otro nombre. Rotuliano. Entonces tenemos la patelar o rotuliano. Es esta de aquí, porque queda este huesito de la patela. Por detrás de la fosa movilín, pero aquí por delante es la zona patelar. Es patelar. Este hueso que está aquí no está pegado a otros, simplemente está ahí como unido al tendón y pegado a la cápsula, enlazado a la cápsula, y no está unido, está ahí como un accesorio. Entonces por eso se denomina así sésamo. Lo que vamos a ver ahorita es cómo es un hueso, pero específicamente un hueso largo. Esta descripción aplica única y exclusivamente para un hueso largo y para nada más que un hueso largo. Entonces, no la podemos asumir para todo lo demás. Partes de un hueso largo. Entonces voy a dibujar el ejemplo clásico de un hueso largo que vendría siendo un fémur. Un fémur. Van a aparecer muchas veces esta palabra, fisis. Fisis es zona de crecimiento. Entonces, las fisis las voy a pintar aquí en azul. Esta es una zona de crecimiento y esta es otra zona de crecimiento. Entonces, la parte alargada de un hueso largo, es decir, esta parte de aquí, a eso se le va a denominar diáfisis. Esa vendría siendo diáfisis. Segunda parte, epífisis. Entonces las epífisis son los extremos o terminaciones de un hueso. Este es un extremo o terminación y este es otro extremo o terminación del hueso. Vamos a la nomenclatura anatómica. ¿Qué epífisis es esta? Si está más cerca de la gran articulación. ¿Cuál? Proximal. Entonces esta es una epífisis proximal. Por descarte, ¿qué epífisis vendría siendo esta? Distal. Distal. Entonces hay dos epífisis, una proximal y una distal. Entonces las epífisis son los extremos o terminaciones del hueso. Siguiente, metáfisis. Entonces la metáfisis es donde se unen las diáfisis con las epífisis. Y eso fue lo que quedó en azul. Esta es una metáfisis, esta es otra metáfisis. ¿Qué metáfisis es esta? ¿Proximal o distal? Distal. ¿Y esta? Proximal. Entonces ahí ya tendríamos las diferentes partes de un hueso largo. Los huesos se articulan y específicamente la zona que tenga que ver con articularse un hueso con el otro, a esa parte va a estar recubierta por un tipo de capa que se llama cartílago articular. Entonces, como acá, lo que tiene que ver con articulación es este pedazo va a estar cubierto de cartílago articular. Y aquí abajo, solamente este pedazo amarillito va a estar cubierto de cartílago. Entonces el cartílago articular sirve para disminuir la fricción. Si yo cojo, por ejemplo, este borrador, digo que esta es la superficie articular y que esta es la superficie articular del otro hueso. Si yo los cojo, entonces acá, y voy haciendo acá movimientos y movimientos, que se van a terminar dañando las dos partes, se van a pelar. But, si le pongo un cartílago articular, un movimiento es mucho más suave y evito el desgaste de la articulación. Entonces para eso sirve un cartílago articular y ahí tendríamos las diferentes partes, yendo desde proximal a distal: epífisis proximal, metáfisis proximal, diáfisis, metáfisis distal, epífisis distal. En las epífisis, la superficie que esté cubierta de cartílago es la superficie articular, esta parte. Y ahí tendríamos entonces las diferentes características de un hueso largo. Este hueso largo, ¿en qué plano está cortado? ¿Cuál? Sagital no. Transversal tampoco. Coronal. Bueno, transversal aquí, pero la gran mayoría está en el plano coronal.
Entonces aquí estarían las epífisis, metáfisis, diáfisis, y miren cómo la superficie articular está cubierta de cartílago. Vámonos entonces por acá en este par de gips. El coxal y el fémur, epífisis proximal. Miren cómo la epífisis proximal acá está recubierta de algo para poder hacer todos los movimientos que tenemos en cuanto a posibilidades en la cadera, ¿sí? Para poder llegar, dar patadas, saltar, hacer una gran cantidad de ejercicios y que eso no se desgaste. Le van a colocar unos ligamentos para evitar que eso no se salga y unos músculos para mejorar. El de allá es el mismo fémur, pero la parte de abajo, la parte inferior. Y miren cómo acá esto está cubierto de cartílago. El fémur en su parte inferior se parece desde el punto de vista biomecánico como a los trenes de aterrizaje de los aviones, a las llantas que aparecen. Entonces, si caen lo de arriba, los cóndilos del fémur parecerían con las dos llantas y se mueven en la tibia en ese sentido, como una canoa, como un par de ruedas hacia adelante y hacia atrás. Y están recubiertas de cartílago. Pero si este cartílago se comienza a ir dañando, se comienza a ir deteriorando, ya no es tan bueno, las superficies articulares se van volviendo roñosas y el hueso se va desgastando. Y así podrán ver ustedes a muchos de sus familiares, abuelos, padres, hijos, cuyas rodillas ya están completamente deformadas, destruidas, porque se les está enfermando el cartílago. El nombre de esa enfermedad, artrosis. Ustedes ven esas rodillas, son grandototas, crudas, todo lo demás. Y ahí están sus abuelos echándose marihuana y todo un montón de cosas ahí, de cosas para poder disminuir el dolor, porque ya hay un desgaste de esa situación. Entonces tendríamos la forma como esta parte de acá está protegida por cartílago, pero lo que no sea articular, parte no articular, está protegida por una membrana que se llama periósteo. El periósteo. Termina esta clase, tienen mucha hambre, se van para un restaurante donde vendan costillitas barbecue. Entonces se comen la carne muscular y al final, pegadito al hueso, queda una telita. Esa telita ustedes la desprenden con los dientes. Esa telita que desprenden es periósteo. No tiene nada que ver con la articulación, pero está recubriendo hueso. Entonces, esa es la parte. ¿Qué sucede con el periósteo? Que tiene dos hojas. Una hoja que está por fuera, hoja externa. Esta hoja externa entran vasos, linfáticos, nervios, y eso en su totalidad, ¿qué es? Estructuras para soportar y dar nutrientes. Entonces, esa es la función de la hoja externa, dar nutrición. La hoja interna, miren esta palabra, osteogénica, génesis, origen. Entonces, la hoja interna sirve para poder generar nuevo hueso. Es células de nuevo hueso. Entonces, estas son las dos hojas. La de afuera para nutrientes, la de adentro para generar células que tienen que ver con nuevo hueso. Veámoslo aquí en imagen. Superficie articular, ¿de qué estaría cubierta? De cartílago. Superficie no articular, ¿de qué estaría cubierta? Periósteo, con dos hojas, una externa para los nutrientes y una interna para generar nuevo hueso. Si yo cojo un hueso y lo corto en este sentido, ¿qué plano es ese? Transversal. Entonces, al cortar ese plano, este hueso en el plano transversal, y aquí sumándole uno que es el coronal, vean que el hueso quedó con una pared y otra pared y un hueco en la mitad. Nombre de esas dos paredes, corticales. Las corticales son esas paredes. Y esas dos paredes me están dejando un hueco en el centro, la cavidad. En esa cavidad molar se van a acumular una especie de gelatina, de la cual hablamos ahorita, que se llama médula ósea. Esta cavidad por dentro tiene un tapete interno. Ese tapete interno se llama el endostio, y en el endostio es donde yo también voy a encontrar células con nuevo hueso. No voy al dibujo. Cortical, cavidad. Esta cavidad, ¿con qué la relleno por dentro? Con endostio.
Otra imagen, cavidad. Y aquí donde está pasando el puntero estaría atravesado por endostio. Y esa es la estructura de un hueso largo y aplica solamente para un hueso largo. La escápula, ¿qué tipo de hueso es? No es largo, corto, ¿no? Plano. ¿Qué otro tipo de hueso plano conocen? De los que les haya dicho. El frontal. Entonces aquí el frontal que está yendo ahí a formar el techo de las órbitas vendría siendo un ejemplo de un hueso irregular. Vértebra. Entonces las vértebras son huesos irregulares. Aquí yo no puedo hablar de lo mismo que hablaba el árbol, yo no puedo hablar ni de epífisis ni de diáfisis. O sea, eso aquí es imposible, no existe. Esta vendría siendo el otro. Y por acá, vean aquí, chiquiticos, huesos cortos. Esta parte. Resulta que en los huesos largos va a quedar un hueco, una cavidad. Esa cavidad va a contener un tipo de sustancia que es una gelatina. Esa gelatina se denomina médula ósea. Entonces, con la médula ósea, ¿qué tendríamos por acá? Bueno, la gente se imagina el hueso como si fuera una estructura muy rígida y que no tuviera, o sea, como seco por dentro. Pero esta es la imagen real de un hueso. Esto es lo que la gente se imagina, pero esto es un hueso real. Esta es una cortical, otra cortical. Voy a dibujar el endostio en azul. Este sería el endostio, esto sería el endostio. Y miren que queda algo gelatinoso por dentro. Esta es la médula ósea. Puede ser roja o puede ser amarilla. Las diferencias, aquí tendríamos lo siguiente: médula ósea roja. En ella van a nacer los glóbulos rojos, los leucocitos, y esta la podremos encontrar en todos los huesos de un recién nacido. ¿Por qué en todos? Porque si hay un periodo de la etapa humana en la cual nosotros necesitamos mucho oxígeno, mucha energía, mucho ATP, es en la infancia. Pasamos de ser un bultico de 3 kilos y 45 centímetros, 50, 60, 70 centímetros al año. Entonces el crecimiento es muchísimo. Y eso necesita energía, y si necesita energía necesita células sanguíneas. Entonces por eso tendríamos esta médula que está en todos los huesos superiores. ¿Cómo se llama el proceso de producir nuevas células sanguíneas? Y arranca por H. Hematopoiesis. Hematopoiesis. Historia, por acá, con esta muchacha. Esta mujer, bueno, la hiciste aquí, pero la decisión más difícil en español, o la decisión de Anne en España. Es una película ya viejita, del 2009, y aquí Cameron tiene una hija, Kate, y Kate tiene cáncer, tiene leucemia promielocítica. El papá, que es bombero, y ella, que es abogada, y el hermano mayor, ninguno es compatible para donarle médula ósea. O sea, esta sangre viene con cáncer, con células cancerosas, hay que cambiarla y hay que colocarle médula ósea. El problema es que ninguno de la familia es compatible. Entonces, el oncólogo le sugiere a ella: venga, ¿y por qué no se hace usted una fecundación in vitro y tiene ahí a su tercer hijo? Y este tercer hijo vendría siendo como una hermana salvadora ahí para ella, pero que coincide con la que tiene cáncer. Y tienen entonces a Ana. Y Ana entonces se convertiría ahí en una chiquitica que se convierte en un almacén de médula ósea para la hermana. Cada vez que la hermana tiene un empeoramiento de su cáncer, cogen a la hermanita, sáquenle médula ósea y pónganle a la hermana mientras se recupera otra vez del cáncer. Y así cada vez que la hermana recae, hasta que la hermana se mama y dice: yo no quiero más, entonces me quiero emancipar de mis padres, no quiero ir más con mis padres. Y entonces tú dices: ¿qué? ¿Pero cómo? ¿Usted cree que su hermana muere? Sí, a mí me importa, no le huevo. ¿Cómo termina la película? La tendrán que ver, ahí ya quedan en todas sus opciones, o por Prime, o por Apple TV, o por Google Play, o la vieja confiable por Cuevana. Listo, entonces por ahí ya la podrían ver cómo termina esto. ¿Y de qué se mamó esa hermanita? De esto, de que le metieran una aguja dentro del hueso, dentro del coxal, y esa parte de ahí tienen que
atravesar piel, tejido celular subcutáneo, fracturar el hueso con una aguja, llegar hasta la cavidad medular y sacar médula ósea. Esta médula ósea que están sacando acá, le hacen un proceso para después hacer el trasplante. No es una aguja para poner un diclofenaco, es esta aguja, porque esta aguja tiene que penetrar el hueso. Entonces por eso es tan doloroso. Y de ahí va. ¿Dónde encuentro esta médula ósea? En las cavidades y en los huesos planos. Hueso plano, ¿dónde pasa acá? La mejor calidad de médula ósea, las crestas iliacas. El esternón podría, es que meter una aguja en el esternón siempre da miedo, hacia el corazón y todo lo demás. De las vértebras, uno que me meterlo ahí que me lleve por ahí un nervio o alguna cosa. Entonces por eso siempre se prefiere ahí, aquí es donde están sacando médula ósea. Células que van a servir para otra vez poder repoblar y hacer hematopoiesis. Estas células predominan en las cavidades medulares de todos los niños y en los adultos se van transformando en médula ósea amarilla. La amarilla está hecha de tejido graso, células del tejido graso, adipocitos, adipograsa, citocélula. Esta médula amarilla la podríamos ir encontrando en los huesos de los adultos y es una grasa que tiene una buena cantidad de energía. Si a ustedes les gusta ir a la cocina, podrían cocinar huesos y cocinar médula amarilla. Esta es médula amarilla, ahí ya con toda su preparación. A mi abuelita le gustaba, entonces ella era de ir a frisbee, quitarle toda la proteína al pollo, todo el músculo, toda la grasa que estuviera ahí en la piel, y finalmente después coger las que estaban cerquita de la alita, fracturarla y comenzar, en palabras de ella, a chupar el tuétano. Entonces el tuétano es médula ósea amarilla. Y algunos de ustedes le pueden hacer muy feo, pero esto ayuda a que nosotros seamos lo que somos como especie. Y les explico el porqué. Imagínense nosotros changos hace por más o menos unos 300.000 años, completamente asustados. Nos acabamos de bajar de un árbol y estamos andando primero en 4 patas y apenas estamos aprendiendo a andar en 2. Y estamos en la planicie del África subsahariana y queremos comer. Pero resulta que la comida, lo primero que llega son leones, tigres, todos los más grandes felinos. A los restos de lo que queda llegan las hienas, y con las hienas es también muy difícil pelear. Finalmente el chango, cuando ya todos se han ido, lo único que quedan son huesos. ¿Qué hace de ahí? Quebrar los huesos, comenzar a consumir la grasa que está esa vendría siendo parte de nuestra hueso. Esa grasa que se consume de ahí modificó cómo es nuestro cerebro, cambió las lipoproteínas y la composición grasa de nuestro cerebro, y eso es parte de la explicación de por qué nosotros tenemos una ventaja evolutiva con respecto a los demás, cambiando aquí nuestros patrones nutricionales. Independiente de si es un hueso largo, corto, plano, irregular, sesamoideo, todos los huesos, todos los 206 huesos tienen 2 tipos de tejidos. Esos 2 tipos de tejidos son unos tipos de huesos que se ven es al microscopio. Lo que se ve al microscopio es esto: huesos esponjosos y huesos. Esos son los 2 grandes tipos de tejidos. Cavidad medular, tiene médula ósea. Y observen acá, hay un hueso compacto y hay un hueso esponjoso. Lo miramos acá, cortical, cavidad medular. ¿Cómo se llama este tapello que recubre aquí por dentro de esto? Y arranca por ahí. No la he mirado. Sí, eso es esponjoso, pero esa es la cavidad medular. Está atravesada por ahí. ¿La 3? Sí. Por algo que arranca por ahí. Termina en osteo. Endostio. Entonces es el siendo el endostio. Aquí está, hueso compacto y hueso esponjoso. Si yo cojo este pedazo de acá y lo miro al microscopio, tiene este aspecto. Si yo cojo este hueso que parece una esponja y lo miro al microscopio, este vendría siendo el aspecto. Entonces todos los huesos tienen hueso compacto y hueso esponjoso. Ese es una ilustración y es una animación. Se los muestro en muerto. Este muerto está descompuesto y le quité 10 centímetros de fémur. ¿Por qué le quité? No por gusto, ¿sí?
sino porque era un cuerpo no identificado. Huellas, imposible. Tatuajes, imposible. Entonces no había otra forma de identificar que códigos genéticos. Entonces aquí hay una gran cantidad de células que me van a servir para que el laboratorio de genética pueda extraer un perfil y compararlo con el perfil de los familiares que estén buscando una persona extraída. Entonces, ese es aquí pueden ver el hueso compacto y el hueso esponjoso. Este estaba en descomposición, este es fresco. Entonces, este es el hueso compacto, este es el hueso esponjoso y esta es la cavidad anular. Este sale la tiene que estar aquí. ¿Cómo se llamaría este tapete interno? Que estaría por acá. Y arranca por él. Endostio. Ese es el endostio. Y así es como se van organizando este par de huesos, el hueso compacto y el hueso esponjoso. Para entender cómo es que funcionan esos dos, vamos a hacer un pequeño receso, 10 minuticos, paren y ya les explico los dos. Entonces son 5 y 13, 5 y 25, continuamos. Bueno. Pásaselo a David. David. No es el mismo que le dejaron.